nuevamente tener dos enseñanzas también y temas muy interesantes, así que le voy a pedir al pastor Rodrigo que pueda pasar acá adelante y le vamos a recibir con un fuerte aplauso para escuchar estas enseñanzas. Gracias, pastor. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, es una alegría poder estar de regreso con ustedes. El día de ayer fue, por lo menos para nosotros, un buen tiempo con ustedes, conociéndoles, compartiendo la palabra y compartiendo su hospitalidad. Así que muchas gracias por el cariño. Estuvo todo muy rico, ¿verdad? Lo que prepararon las hermanas, los hermanos también tal vez ayudando. Y fue un muy buen tiempo de conversación. Así que es una bendición volver a estar acá con ustedes nuevamente y ver algunos rostros que no estaban ayer. Así que espero que estén bien después de la lluvia que estuvo afectando nuestro país y también a nuestra región. Bien, hoy día toca un tercer tema para presentarles a ustedes. Ayer estuvimos viendo principios bíblicos sobre las finanzas. ¿Se recuerda algo, no? Con eso comenzamos. Principios bíblicos sobre las finanzas. ¿Y cuál fue el segundo tema? Si usted me refresca la memoria. Cortarás el cordón umbilical. Así que primero estuvimos hablando sobre el presupuesto, algunos principios generales bíblicos sobre las finanzas. Después podríamos decir principios bíblicos para las relaciones familiares, ya con los suegros, con los padres, familiares cercanos, incluso también con ciertos aspectos del pasado, ya algo que puede ser un poco crítico para algunos matrimonios. Y hoy día también a solicitud de Pastor Fabián, hoy día traigo dos temas y el primero es principios bíblicos sobre el Evangelio, así que le voy a pedir a mi hermano si puede presentar por favor la visual ahí cuando se instale. Él estaba muy entusiasmado saliendo ahí por la puerta. Y es la respuesta a una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo ganar para Cristo a mi familiar inconverso? La pregunta es: ¿cómo ganar para Cristo a mi familiar inconverso? Así que voy a entregarles algunos principios bíblicos sobre el Evangelio. Así que hoy día sí, por lo menos en esta presentación hay mucha visual para presentar. Algunas me voy a detener en ellas, pero otras van a ser para que queden en manos de Pastor Fabián. Y si usted quiere tener esta información, ahí puede investigarla y tenerla usted con más tiempo, ¿ya? ¿Cómo ganar para Cristo a mi familiar inconverso? Proverbios 11:30, quiero comenzar con este versículo, Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No sé si usted ha escuchado este texto bíblico, aunque no está en el contexto de evangelismo, porque no era lo que se practicaba en el antiguo pacto, pero sí trae la sabiduría que nos sirve para nosotros. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Les ruego que puedan ponerse en pie los que puedan hacerlo para pedir la dirección del Señor para este tema. Por favor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, amado Señor, gracias por el privilegio que nos das como familia de poder congregarnos hoy día en la Iglesia Bautista Esperanza. Y gracias por la bendición que me das nuevamente de presentar tu palabra delante de mis hermanos. Ruego que el Espíritu Santo pueda guiar mis pensamientos, mis palabras y abrir el entendimiento y el corazón de los oyentes que están en esta noche para que el Divino Maestro pueda hacer la obra en todos nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Asiento, por favor. Hay una pregunta:
¿Cómo ganar para Cristo a mi familiar inconverso o no creyente o no convertido? ¿Ya? Hay muchas maneras en que las Escrituras nos describe a una persona que no ha nacido de nuevo, ¿ya? Así que puede ser un familiar inconverso, no convertido, no creyente o que no es hijo de Dios. La respuesta corta, con un plan. ¿Cómo ganar para Cristo a mi familiar inconverso? Con un plan. Así que yo le anticipo inmediatamente la respuesta larga, es con un plan. Y por favor, hermano, si puede proyectar ahí la segunda visual, con un plan. Así que yo les quiero proponer un plan para ayudarles en el desafío de ganar a sus familiares para Cristo. ¿Ya? Yo podría pasar horas instruyéndoles sobre evangelismo, sobre el evangelio, pero lo que necesitamos es algo breve, que yo pueda presentarlo en 30 minutos aproximadamente, y que por supuesto quede en su memoria, y aunque no es la totalidad de la sabiduría divina al respecto del evangelio y evangelismo, sí puede despertar en ustedes la inquietud, la curiosidad, y que quede en sus corazones el desafío. Y el plan que yo les quiero presentar es, ¿eso se llama un acróstico? ¿Sí? Un acróstico entonces, que es el plan Dios. Y este es un plan que una vez yo presenté en nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Conchalí, que nos sirvió para dar inicio a un despertar evangelístico en nuestra iglesia. Estoy hablando ya hace muchos años, y desde ahí el Señor utilizó su palabra por medio de este plan, que es un acróstico, así que no se asuste porque es el plan Dios, pero son las maneras que tenemos para memorizar, para recordar, recursos mnemotécnicos para nuestra mente. Así que les quiero presentar el plan Dios, y aunque se puede aplicar como congregación, en este momento los traigo a ustedes para que lo apliquen de manera personal en el desafío de ganar o presentar el evangelio a un familiar no creyente. Porque yo espero que usted entienda que la salvación de alguien no depende de nosotros. Por lo tanto, cuando ponemos ganar para Cristo, entendemos el eufemismo, ¿verdad? La manera en que Dios nos presenta el desafío propio de alcanzar a los perdidos para Cristo. Pero la salvación obviamente depende del Señor, del trabajo del Espíritu Santo. Pero aunque esa es una primera verdad, hay una segunda verdad equivalente, que el Señor no va a mandar a ángeles ni a potestades superiores para que su familiar conozca a Cristo. Él va a utilizar medios humanos que son ustedes y soy yo. Aunque el Señor podría levantar una piedra y hacer que predique el evangelio, pero el Señor en su plan y soberanía no ha querido hacerlo así. Por lo tanto, usted y yo somos los medios humanos para presentar el evangelio. Así que el plan Dios consiste de 4 instrucciones o de 4 acciones, que nosotros en castellano llamamos verbos. Así que cada palabra del nombre Dios representa, en este caso, un verbo, una acción. Despertar, instruir, orar y salir. Así que quiero ocupar precisamente este acróstico para ir desarrollando la respuesta al desafío de ganar para Cristo a mi familiar inconverso. Despertar, instruir, orar y salir. Ahora, generalmente cuando uno presenta estos verbos, son muy generales, ¿verdad? Pueden ser muy vagos. La idea es que usted, que me imagino todos tienen algún familiar no creyente, no convertido, que usted se apropie de estos verbos de manera imperativa, es decir, conjugados de tal manera que signifiquen un mandato, una orden. Por lo tanto, si usted quiere conjugarlo de manera personal, sería despierta, instrúyete, ora y sale. Si lo hacemos en el castellano de nuestra Reina Valera, sería despertad, porque así habla, ¿verdad?, el castellano antiguo, despertar, instruir, orar y salir. Pero como no hablamos así en nuestro país, entonces quiero conjugarlo como una orden. Despierta, instrúyete,
ora y sale. Así que comencemos con la letra D del plan Dios. Despierta ¿a qué? Despierta a la necesidad de salvación de tu familia. Por favor, hermano, voy a ver, ahí está. Ahí están los 4 puntos del plan Dios conjugados ahora de manera personal para este desafío. Lo primero, queridos hermanos y hermanas, es que tú debes despertar, abrir los ojos, salir de tu adormecimiento a la gran necesidad de salvación de tu familia. Muchas veces los creyentes, los que hemos recibido el regalo de la salvación, quedamos felices con el don de la salvación y comenzamos a dormir. Es decir, disfrutamos de la vida eterna en esta tierra, de los beneficios de la salvación, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados, que hemos sido reconciliados, etcétera, etcétera. Pero dormimos respecto a la necesidad de que quienes nos rodean también necesitan la salvación. Y como estamos hablando en un contexto familiar, yo quiero que tú pienses en este momento, ¿quiénes de tu familia no son salvos? Tal vez hay hermanas acá que sus esposos no son creyentes. Yo no sé si se da ese caso, pero generalmente en las iglesias llegan mujeres, hermanas, casadas, y su esposo no se congrega. Y a veces son hostiles al evangelio. O a lo mejor hay algún hermano aquí presente, casado, y su esposa aún no ha nacido de nuevo. A lo mejor hay matrimonios adultos mayores y tienen hijos que no han nacido de nuevo. O a lo mejor aquí hay señoritas o jóvenes solteros que sus padres aún no son creyentes. O a lo mejor tienen abuelitos que aún no conocen a Cristo. Y si son abuelitos de cierta edad, ya están mucho más cerca, en teoría, de morir, ¿o no? Por lo tanto, sería más urgente la necesidad de que ellos tengan salvación en Cristo. A lo mejor algunos de acá tienen hermanos sanguíneos que aún no son creyentes. Una hermana chiquitita, un hermano mayor. Tal vez tienes primos que son muy unidos a ti. A veces hay primos más cercanos que un mismo hermano. Medita en este momento y responde de manera interna esta pregunta. ¿Tienes tú algún familiar no creyente? Bueno, despierta a la necesidad de ese creyente, de ese familiar, de la salvación. Y por supuesto, yo no quiero despertarles con mis argumentos. Yo podría dar argumentos humanos, emocionales, intelectuales, pero quien debe despertar a esta necesidad debe ser la palabra de Dios. Comencemos, Mateo 28. Me imagino que el pastor Fabián ha instruido abundantemente, ¿verdad? O han recibido visitas en conferencias de misiones, así que no voy a explicar mucho, sino leer mandatos sobre la necesidad de presentar el Evangelio. Mateo 28, verso 18, Jesús acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la instrucción de Jesucristo? Más que instrucción, el mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el mandato? Haced discípulos. ¿Y a dónde? A todas las naciones, ¿cierto? Y todo lo que usted sabe que sigue, bautizándolos, enseñándoles, etc. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Jesucristo les dice, id, ¿por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué hay que hacer? Predicar el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8, versículos tremendamente conocidos y utilizados para la necesidad de salvación. Hechos 1, 7, voy a comenzar ahí.
Le preguntaron los discípulos, ¿verdad?, cuándo iban a hacer la restauración de Israel, las últimas cosas, y Jesucristo les responde en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, le dice, ahora ustedes van a recibir poder, algunos días siguientes, ¿verdad?, a cuando Cristo va a ascender, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y en qué se va a traducir eso? En que ellos, ustedes, me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Son textos tremendamente claros y sencillos de entender. Nos presentan la necesidad de transmitir el Evangelio a todo el mundo y a todas las personas, ¿cierto? ¿Y quiénes van a presentar este Evangelio? ¿Quiénes van a testificar del Señor Jesucristo? Los discípulos del Señor. ¿Está claro? Eso es lo que la palabra de Dios nos instruye y necesitamos despertar a esa necesidad. Ahora, pensemos en nuestros familiares. Por unos minutos. No pensemos en China, en la India, en Egipto, en los países extranjeros. No digo que no hay que pensar, pero ahora, en el contexto de una conferencia de familia, yo quiero que piense en estos textos en su familia. Solo por unos minutos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, lo voy a aplicar inmediatamente. Id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que las naciones sea tu hogar en este momento. Ese id a todas las naciones, que sea tu hogar donde vayas y hagas discípulos a tus hijos no creyentes, a tus padres, hermanos, abuelos, y a ellos enséñales todas las cosas que mandó Cristo. Porque un buen misionero va a comenzar primero en su hogar. Por lo tanto, que las naciones sea primero hoy tu hogar cercano, próximo, como tu hogar más lejano. Marcos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que ese mundo sea tu hogar. Que todo el mundo sea tu hogar, tu familia. Y las criaturas a las cuales predicar, que sean tus hijos, padres, hermanos y abuelos. Un buen misionero va a presentar primero, el mundo al cual va a presentar el evangelio va a ser primero su casa, y las criaturas que deberían estar presentes en su corazón, en primer lugar, debería ser su familia. Hay un texto que dice que habla, ¿verdad?, que un hombre daría todo por ganar su alma, ¿verdad?, por salvarse. ¿O qué vale ganar todo y perder su alma? Bueno, yo les quiero aplicar. ¿De qué sirve que usted gane todo si su hijo se va a ir al infierno? ¿De qué sirve que gane todo el mundo si su hermana sanguínea, su hermano sanguíneo va a morir e ir al infierno? Disculpe que sea tan directo, pero es que ellos también son criaturas. Ellos también son las naciones. Ellos también son el mundo. Y son los primeros a los cuales somos llamados a predicar. Recuerde que el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra prójimo es próximo. O sea, primeramente en latín fue el próximo, el que está al lado tuyo, tu cercano. De hecho, en inglés, el prójimo se traduce en la Biblia en inglés como el vecino. Ama a tu vecino. Entonces, si usted, hermana casada, su esposo no es creyente, ¿a quién debe amar? ¿Quién es la persona más próxima a usted? Su esposo no creyente o su esposa no creyente. Si usted tiene hijos no convertidos, el mandato es amar no solo al vecino del frente, sino a su vecino hijo o a su vecino abuelito,
porque ellos son los próximos o el prójimo. Ahora, aplicando Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. Y usted entiende, me imagino, ¿verdad? El círculo, las esferas que se van agrandando. Primero se comenzó el evangelio en Jerusalén, la capital, después en Judea, se extendieron un poquito, después fueron a Samaria, ¿verdad? Un poquito más lejos, y finalmente Pablo hasta lo último de la tierra, si podemos decir, Roma, España, Corintio, etc. Bueno, aplícalo a ti, que tu familia sea ese Jerusalén donde debes ser testigo de Jesucristo. Tu Jerusalén es primero tu familia. Ahora, hay ejemplos vivos de la proclamación del Evangelio en las casas y las familias en las Escrituras. Porque usted puede decir, bueno, pero usted, pastor, está explicando estos versículos de misiones de evangelismo como a su familia. Pero ¿nos presenta el Nuevo Testamento ejemplos del Evangelio en las casas? O de personas que de alguna manera se motivaron a abrir sus casas para el Evangelio. Hay muchos. Solo les quiero mencionar algunos. ¿Se recuerda el carcelero de Filipos? Hechos capítulo 16, este hombre que hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, está Pablo, Silas, él ve las puertas abiertas y dice, se me fugaron todos los presos. Y como buen romano, como buen soldado, se iba a quitar la vida, porque el jefe se le iba a quitar igual por su negligencia. Y en eso entonces el apóstol Pablo le dice, no hagas esto. Hechos 16, versículo 28, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y ahí viene, ¿verdad? Versículo 30, y este carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y miren lo que sucedió. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, ¿cómo sucedió esto? No sé, porque en un versículo están en la cárcel, ¿verdad? Están ahí en algún lugar de la cárcel y de repente está Pablo hablándole la palabra al carcelero y a los que estaban en su casa. ¿Y quiénes generalmente vienen a una casa? La familia. Puede ser la familia cercana, un abuelito, un cuñado, en el contexto romano podían ser hasta esclavos o servidumbre, siervos. Entonces, por algún motivo que no tenemos aquí explícito, el carcelero incluyó a su familia en escuchar el Evangelio. Y mire, verso 33, mire lo maravilloso que sucede. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, es decir, el carcelero tomó a los apóstoles, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, el carcelero, con todos los suyos. Asumimos los que estaban en su casa. Y verso 34, nuevamente no sabemos en qué momento, porque los versículos, la historia obviamente es resumida, no nos cuenta todos los detalles, los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Piense usted, un gentil romano, un pagano, con toda probabilidad, que en un momento no era creyente, en un momento escucha el Evangelio, se bautiza y ya está toda su familia convertida. Y nosotros los creyentes a veces pasamos años sin tener el valor de presentar el Evangelio a un papá, a un abuelito, a un sobrino, a un hermano, a un primo. Hechos 18, verso 7. En otro momento, el apóstol Pablo, cuando estaba en Corinto, Hechos 8, 18, versículo 7 dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es decir, Pablo fue a la casa de un hombre llamado Justo, y miren lo que pasa en el versículo 8. Otro hombre llamado Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían, eran bautizados. Otro ejemplo de un hombre, en este caso judío,
helenizado probablemente, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Por qué sucedía esto? Porque estos varones invitaban al apóstol a sus casas para que les presentara el Evangelio. De manera natural, intuitiva, ellos abrían las puertas, porque no habían templos evangélicos todavía. Eso sucede, no sé, 300 años después de Cristo, en el siglo III o IV, pero eran las casas el centro donde se invitaba a un apóstol, a un misionero, a un evangelista, y toda la familia escuchaba el Evangelio. Usted conocerá el endemoniado gadareno, ¿no? La historia de este hombre que tenía una legión de demonios. El Señor Jesucristo lo libera, lo salva de esa esclavitud demoníaca, y él quería ser un discípulo de Jesús, es decir, acompañarle en sus viajes. En Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos 5, 19. ¿Y el Señor qué le dice? No le dice, anda conmigo hasta los confines de la tierra y sé uno de los 12. ¿Qué es lo que le dice al endemoniado gadareno? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo? El ex endemoniado se fue a Decápolis, su casa, su ciudad, y habló maravillas de Cristo. Entonces, aún el mismo Señor Jesucristo nos llamó a todos al ministerio apostólico, profético, evangelístico, etc. También Cristo le dijo a algunos, anda a tu casa, a los tuyos, y preséntales las maravillas del Evangelio. Así que tenemos abundante sabiduría bíblica para hacernos despertar a la necesidad de la salvación de tu familia. Y solo para que usted después lo investigue, probablemente le puede preguntar al pastor Fabián, ¿se recuerda de de una abuelita y una mamá que desde chiquitito le enseñaban las escrituras a un joven Timoteo? Eso usted lo encuentra en 2 a Timoteo capítulo 1. Loida y Eunice, la memoria no fingida que hay en ti, Timoteo, 2 Timoteo 1:5, dice, primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, Pablo en algún momento llevó el Evangelio, según nos dice el libro de los Hechos, allá cerca de Éfeso, de los lugares ahí cercanos, en Asia Menor, y la fe habitó primero en una abuelita, en una mamá, y después habitó en un hijo y en un nieto al mismo tiempo. No es que la fe y la salvación se heredan. Lo que quiere decir Pablo es que tu mamá y tu abuelita fueron creyentes y ellas te enseñaron, dice más adelante, las sagradas escrituras, en las cuales fuiste instruido desde pequeño. Y después, claro, estaba ese material ahí evangelístico en la escritura, y con la predicación de Pablo en Hechos, despertó la salvación por medio de la predicación de la palabra de Dios. Una abuelita, una mamá comunicando la fe y la escritura a su hijo y a su nieto. Así que no puede decir usted, no, la escritura no habla de la salvación, de la necesidad de salvación de tu familia. Segundo punto del plan Dios, instrúyete en el Evangelio. Una vez que despertamos a la urgencia que nuestra familia, tu familiar sin Cristo, si muere en un accidente de tránsito, si muere por una enfermedad repentina, no va a ir a la presencia del Señor. Despierta esa necesidad y ahora instrúyete en el Evangelio. Debemos conocer el Evangelio para presentarlo, es decir, el contenido doctrinal del Evangelio bíblico. Y segundo, debemos aprender el evangelismo, el medio para presentar el Evangelio bíblico. Así que yo hoy día no les puedo instruir, porque estos son horas, semanas de instrucción, pero debes conocer primero el Evangelio, es decir, la doctrina del Evangelio. ¿Quién es Dios?
quién es el hombre, quién es Jesús, y aprender también evangelismo, que es el medio por el cual tú llevas el evangelio a tu familiar inconverso o no creyente, porque puedes tener tu mente llena de conocimiento, pero no sabes cómo llevarlo. Por favor, hermano, voy a presentar solo algunas visuales para que usted se la voy a compartir al pastor Fabián, y si él desea puede compartir con ustedes esta información. La definición de evangelio, muy breve, la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y el evangelio consta de 4 columnas, así por lo menos lo instruimos en nuestra iglesia, que es muy fácil de recordar. El evangelio no está completo si tú no hablas de quién es Dios, bíblicamente, de la necesidad del hombre, de la persona de Jesucristo, y generalmente falta la última columna, donde tú debes requerir una respuesta del no creyente. Arrepentimiento y fe. Y aquí están definidas, por favor, hermano, lo que deberíamos hablar de Dios a grandes rasgos. Sigamos, por favor. Dios, ¿quién es el hombre? Pecador por naturaleza, separado de Dios, pero también Dios le ama. Jesús, muerte, resurrección. Y finalmente la respuesta. Es decir, tú presentas el evangelio bíblico a tu familiar, pero tienes que pedir la respuesta. Y eso se demanda de parte de nosotros los que evangelizamos. Debes arrepentirte y debes creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pasemos por favor a otra más. Ahí hay algunas preguntas. ¿Quién debería evangelizar? ¿Por qué deberíamos evangelizar? ¿Cómo deberíamos evangelizar? Y sigamos con algunos clics. Ahí están, sigamos por favor, hermano. Es para que usted sepa que va a haber información para que usted pueda tenerla, si el pastor obviamente lo autoriza. Hay más información, por favor, hermano. Otro clic, más. Sigamos. Aquí hay algunas formas de evangelizar, ¿ya? Visitando hogares no creyentes, reuniones evangelísticas en los hogares, evangelizando casa por casa en un sector, evangelizando a personas en lugares específicos, realizando actividades especiales, proclamando en la calle ante las personas el evangelio, y hoy día que los jóvenes se manejan mucho en esto, compartiendo el evangelio en redes sociales. Solo algunas ideas, hay miles más, pero por lo menos para que usted tenga algunas y las pueda desarrollar. Tercer punto, ora por la salvación de tu familia. La vamos a dejar ahí nomás, hermano, por favor, ¿ya? Ora por la salvación de tu familia. Despierta, instrúyete y ora. Hay muchos versículos bíblicos que nos hablan de orar por obreros para la mies, oración para que la palabra de Dios corra, pero debes doblar tus rodillas, orar por tu abuelita, por tu abuelito, por tu primo, por tu hermano, por tus padres y por tus hijos no creyentes. Esto comienza en la Biblia, la instrucción, y de rodillas en la oración. El evangelio comienza en la Biblia para tu instrucción y de rodillas en la oración. Y finalmente, hermano, avancemos por favor con la visual. El último punto, sale a presentar el evangelio a tus familiares. Mientras avanza ahí nuestro querido hermano, sale a presentar el evangelio a tus familiares. Y hay dos aspectos muy importantes ya en la práctica. Debemos vivir correctamente el evangelio en nuestras vidas para hacer luz e impactar la vida del familiar no creyente. Así que son dos caras de la misma moneda. Nuestra conducta y nuestras palabras. Es decir, cómo yo salgo a presentar el evangelio a mis familiares, hay dos aspectos muy importantes. Tu conducta y tus palabras. Les voy a dar un ejemplo. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Había muchas visuales, así que ahí el hermano debe estar ahí convirtiéndolas. Ya, Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 y 2. Nos presenta claramente la necesidad de una mujer cristiana que su esposo es inconverso. Así que tenemos una instrucción bíblica.
dice el apóstol Pedro: asimismo vosotras mujeres, primera de Pedro 3:1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí se ocupa esta frase, ¿cierto, Pastor Fabián? Para que sean ganados. Así que no es un vocabulario. Yo sé que hay ciertas corrientes teológicas que no le gustan estos verbos, ¿verdad? Como, no, si todo es de Dios y tú siéntate y espera. No, Pedro dice a mujeres casadas que con su conducta pueden ganar a sus esposos. Ahora, entendemos lo que dice Pedro. No es que la gente se convierte con alguien mudo, ¿verdad? No, si yo con mi vida te convierto. Yo espero que usted entienda lo que dice Pedro. Pedro dice que todo comienza con la conducta. Y esta es una pregunta permanente de hermanas que llegan a la iglesia, probablemente la pasado Pastor Fabián, y dicen: pastor, mi esposo no me acompaña a la iglesia, no es convertido, o alguna vez creyó en el evangelio y no viene. Y yo lo reto todos los días, yo lo sermoneo delante de mis hijos. ¿Qué es lo que dice Pedro? No, ese no es el camino para ganar a tu familiar inconverso. Es primero tu conducta. En este caso la conducta tiene que ver, ¿verdad?, con su sujeción al esposo, con el respeto. Eso significa finalmente, ¿verdad? Respeta a tu esposo. Haz lo que tienes que hacer como mujer cristiana. Ama a tu marido, ama a tus hijos, cuida bien tu hogar. Se ocupo las palabras de Tito, de Timoteo, que da instrucciones a las mujeres casadas jóvenes. Y esa conducta fiel como mujer cristiana va a causar un impacto en tu esposo. Y su corazón, sus ojos, si Dios, ¿verdad?, lo permite, van a ser abiertos con hambre y te va a decir: esposa mía, cuéntame, ¿qué te hizo cambiar? Antes tú lo único que hacías era humillarme, que era un hijo del diablo, un hijo de Satanás, y que tú eras la mujer perfecta, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Y de repente cambió la esposa. Y el esposo nota el cambio. Y hay testimonios que solito un día domingo le dicen: te voy a acompañar a la iglesia. O invita al pastor para conocerlo. ¿Por qué? Porque es la sabiduría divina. Todo comienza con nuestra conducta y por supuesto después nuestras palabras. Así que cuando salgas a presentar el evangelio a tus familiares, vigila bien tu comportamiento y tu vida. Ahora, si hay hijas acá, hijos solteros, si son rebeldes con sus padres, si ustedes se creen superiores a ellos porque eres creyente y tú eres un hijo de las tinieblas y no los respetas, nunca va a llegar a Cristo. Muy probablemente. Ahora, si el papá o la mamá nota un cambio en tu vida, que eres sumiso, que eres obediente, que le respetas, aunque no es convertido, entonces va a haber un impacto en tu papá. O si tienes un hermano no creyente y pasas peleando con él, ¿verdad? Y lo tratas mal y de repente te das cuenta que la Biblia dice que debe ser alguien que ama a su prójimo, y su prójimo es quien vive en la pieza, ¿verdad? Muchas veces los hermanos viven con su hermanito en la pieza o hermanas con su hermanita. Así que la conducta es indispensable para pasar a las palabras. Ahora, consejos prácticos. No los desarrollé ahí, pero después les puedo compartir el PDF al pastor. Primero, necesitamos conversaciones evangelísticas. Y aquí ya está la praxis o lo práctico. Ya dejamos la teología en los 3 primeros puntos, ahora lo práctico. Necesitamos conversaciones evangelísticas. La palabra habla de predicar y proclamar el evangelio, ¿cierto? Son palabras bíblicas. Eso incluye la predicación formal del evangelio detrás de un púlpito, un escenario en la plaza pública, en la esquina. Lo que yo estoy haciendo acá ahora es una predicación o una proclamación. Pero, familiares, el proclamar también incluye conversación. Y eso es lo que hemos olvidado. En el contexto familiar, pensamos que debemos proclamar el evangelio en el formato de sermonear, pararme y predicar a viva voz en el comedor o dando bibliazos. Entonces usted, claro, ahora despertó a esta necesidad
va a orar, fue instruido y va a llegar a predicar a viva voz en la cocina. No, no es eso. No es a bibliazos pararse a predicar a viva voz en el comedor de su casa, ni a sermonear a su cónyuge. En el contexto familiar debemos proclamar a Jesús conversando el Evangelio con nuestros familiares no creyentes. Debemos tener conversaciones evangelísticas todo el tiempo. Así que ahí tiene una instrucción práctica. Converse el Evangelio. No lo predique como yo o el pastor lo hacemos detrás de un púlpito. Lleve estas conversaciones, lo que ha pasado este fin de semana. La gente que desapareció, gente que perdió sus casas. Empieza a conversar de eso y gire la conversación a una conversación del Evangelio. ¿Estas personas habrán tenido esperanza en su vida? Cuando la gente pierde todo lo material, ¿qué es lo que hace que otras personas que entrevistan, aunque perdió su casa, tienen esperanza? ¿Serán creyentes los que entrevistaron? ¿Serán cristianos? Converse evangelísticamente. El conversar evangelísticamente debe ser la cultura del creyente, nuestro estilo de vida. Mire, ¿se recuerda Felipe cuando le presentó el evangelio al etíope? ¿Le predicó o tuvo un diálogo con el etíope? ¿Se recuerda Hechos 8? Fue una conversación. ¿Entiendes lo que lees? No, no entiendo. ¿Sabes de quién habla esto? No, no sé. Conversó evangelísticamente. Jesucristo, ¿cuántas conversaciones tuvo? Con Nicodemo no fue una predicación, fue una conversación, un ida y venida. Con la mujer samaritana, ¿le predicó como entendemos nosotros o conversó con ella? ¿Se recuerda Marta cuando se murió su hermano Lázaro? Fue una conversación que tuvieron. Y en esa conversación individual de a dos, Cristo le dice, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? Conversaciones evangelísticas. Esa es, queridos hermanos y hermanas, la clave para presentar el Evangelio en la familia. No se ponga a dar bibliazos a su esposo o su esposa. No sea condescendiente con aquel familiar que no conoce a Cristo. Sea humilde y tenga paciencia. Y comience de a poquitito a tener estas conversaciones de sobremesa, en el auto, en el almuerzo, etc. Ahora, si no te sientes aún capacitado o preparado, deberías estarlo, ¿ya? Pero a veces, si no estás preparado o capacitado para presentar, conversando el Evangelio a tu familia, bueno, te doy algunos consejos, ¿ya? Es decir, si aún no te sientes capacitado para conversar el Evangelio, te falta instrucción, déjeme terminar y le presento algunos consejos prácticos. Familias que están aquí presentes, organiza una once o una comida informal en tu casa e invita a tu pastor Fabián. Él va a estar feliz, ¿cierto, pastor Fabián? Ahí de una oncecita rica, un cafecito. Organiza una once, comida informal. No haga una cena de acción de gracias, ya, sino una once, un día miércoles. Prepare una oncecita rica y dígale a su familia, siempre y cuando usted sea dueño de casa, ¿verdad? Invita al pastor a algo informal y tomen once juntos. Mientras comen y conversan, tú puedes llevar intencionalmente la conversación al Evangelio y a la salvación. Y estoy seguro que el pastor Fabián no se va a parar con su Biblia, ¿verdad? Y a dar ahí palos. No, el pastor también puede tomar la iniciativa y relacionar algún tema de la conversación al Evangelio. Sí, y es todo muy familiar, muy íntimo, porque se rompen estas barreras de formalidad. Un púlpito, un templo, alguien parado en la esquina de la casa predicando el Evangelio. Así que, primer consejo, organiza una once, una comida informal, invita al pastor con su esposa a almorzar un día domingo a tu casa y que esté presente tu familiar no creyente. Esa es la idea, ¿verdad? Tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu abuelito. Hechos 2 y Hechos 5 nos muestra que los primeros creyentes compartían el pan, la enseñanza en las casas. Así que ahí tenemos un argumento bíblico para eso. Segundo consejo,
Organiza una reunión informal en tu hogar. Esto ya no es una 11, sino una reunión en tu casa. Y, escuche, invita al pastor, a un maestro de la iglesia, un guitarrista, a mi hermano que está acá, ¿verdad?, que canta tan bonito, invita a un guitarrista y que ellos hagan una breve reunión en tu casa. Cantan algunas alabanzas, tú puedes pedir como familiar de tu casa, puedes pedir que todos se presenten y luego el pastor presenta el evangelio de manera sencilla y tratando de hacer preguntas a los presentes. Es decir, ¿cuántos años tiene usted? ¿Qué trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Usted ha pensado en su destino eterno? Puede preguntar al pastor y pueden surgir respuestas. Como no es un culto, no hay problema que se alargue, ¿verdad?, la conversación y que expliquen y el pastor puede estar ahí respondiendo, no predicando, respondiendo con el evangelio. Luego, por supuesto, como estamos en Chile, termina ese tiempo con alguna 11 o cositas para picar. ¿Para qué? Porque permite la posibilidad de seguir alguna conversación sobre el evangelio si alguien sigue con el interés, ¿verdad? Alguien que el Espíritu Santo tocó puede acercarse al pastor Fabián y decirle, pastor Fabián, ¿usted me explica un poquito más esto? Y por supuesto el pastor Fabián le explicará el evangelio, aprovechará el tiro. Nosotros teníamos esta iniciativa y le pusimos una frase, ¿ya? A lo mejor mi esposa o Jorge lo recuerda. Yo le decía a los hermanos de la iglesia, tú pones la casa, la iglesia pone la 11 y el pastor pone el evangelio. Tú pones tu casa, la iglesia pone la 11 y el pastor pone el evangelio. La idea que eran como familias no de tantos recursos para que no se asustaran con la 11. Nosotros llevábamos el pan, el chanchito, el queso, llevábamos todo. Entonces la 11 corría por cuenta de la iglesia, pero usted, hermano y hermana, debía poner la casa. Y el pastor, por supuesto, ponía el evangelio. Tercer consejo, utiliza cualquier tipo de celebración, tradición o ceremonia familiar fuera del contexto del templo. Un bautismo, por ejemplo, un matrimonio, una presentación de niños. Ojalá tengan muchos niños y que haya muchas presentaciones, ¿verdad? O la inauguración de una casa. Los católicos bendicen los autos, ¿verdad? Ahí en Santa Teresita ahí de los Andes, no sé si ustedes han visto, llevan los autos y el curita los bendice, ¿ya? Bueno, usted como evangélico, si se compró un auto nuevo, invita al pastor Fabián para que ore por el auto, ¿ya? Es decir, para que Dios proteja al chofer. O sea, es que tenemos que ser creativos, obviamente con cosas que no sean antibíblicas, pero ocupe cualquier celebración, tradición, ceremonia familiar, aniversario de matrimonio, cumpleaños, etc. En nuestra iglesia tuvimos mucho tiempo familias y matrimonios de haitianos y ellos tenían la costumbre de celebrar su aniversario e invitaban al pastor para, ¿te acuerdas, Lorena?, para celebrar un año de matrimonio. Y eso me daba la instancia a mí como pastor de hablar del matrimonio en la casa de la familia haitiana y yo predicaba al tiro el evangelio, ¿verdad? Porque había gente, una vez había mucha gente en una casa y a propósito de celebrar un año de matrimonio se predicó el evangelio delante de muchas familias que nunca entraría a un templo. Así que aprovecha sabiamente estas actividades e invita al pastor para orar, para bendecir y por supuesto para que presente algún devocional relacionado con la actividad, llevando ese tema a la necesidad de salvación para los presentes. Puedes ocupar tu casa, una sede vecinal o cualquier otro tipo de recinto no religioso. Entonces la idea, si usted, por ejemplo, quiere hacer una presentación de niños, a lo mejor puede hacerlo en su casa y no en el templo. No quiero ir contra sus tradiciones ya, pero a mí me ha pasado, familiares me han dicho, como saben que soy pastor, nació mi hijito, mi hijita, mi sobrino, ¿verdad? Y yo quiero como presentarlo, lo entienden como bautismo. Entonces yo primero les pido una cita y les explico lo que es y lo que no es. Y a veces hemos estado en casa, gente que no ha pisado nunca un templo y yo ocupo la presentación de niños y predico el evangelio. Como usted es dueño de casa, puede hacer lo que quiera en su casa. Incluso si ganó Chile, invita al pastor y después oran por el resultado, ¿ya? Y obviamente la última idea, invita a tu familiar a las reuniones especiales de la iglesia
y a los cultos normales. Es muy obvio, pero a veces se nos olvida. Invita a tu familiar a la iglesia. No lo obligues, no lo manipules, no lo extorsiones y no lo amenaces. ¿Ya? Algunos se ríen, yo creo que hay mucha extorsión ahí, ¿verdad? Mucha manipulación. Pero tienes que hacerlo con gracia, con sabiduría. Si no acepta la primera vez, no te enojes ni lo amenaces con el infierno. Sé gentil. Debes mostrar con tu conducta fidelidad al Señor, asistiendo primero tú fielmente a tu iglesia. Así que, bueno, desapareció ahí. El plan Dios es la respuesta para ganar a tu familiar inconverso. Despierta la necesidad de la salvación de tu familia, instrúyete en el Evangelio, ora por la salvación de tu familia y sale a presentar el Evangelio a tu familia. Puestos en pie, vamos a terminar este tiempo en oración, por favor. Amado Señor, bendito Padre Celestial, primero quiero darte gracias por el Evangelio y por la salvación. Porque siendo yo pecador, un día alguien me presentó el Evangelio y pude creer en Cristo como Señor y Salvador. Señor, tú sabes que hay muchos de nuestros conocidos, familiares, amigos, que aún son no creyentes.